Latinoamérica y mi función como tal pues es llevar el mensaje como tal de Acronis hacia todos nuestros clientes, finales y también a través de todos nuestros partners dentro de la región. Bueno, también me acompaña María José Acosta, también es parte del equipo de ventas y bueno, nos acompaña aquí también en la presentación. Y bueno, pues básicamente, bueno, le agradecemos mucho a Vitecna por la oportunidad de podernos acercar a ustedes y poderles mostrar un poco de lo que hace nuestra solución. La verdad es que en lo personal no me gusta mucho apoyarme de PowerPoint. Voy a hacerlo muy poco en esta ocasión. Sin embargo, sí me gustaría presentar un par de slides para que entiendan un poco cuál es la visión que tiene Acronis con respecto a la protección de datos. De hecho, para aquellas personas que se preocupan también por la seguridad, por ejemplo, acabamos de recibir ahorita, apenas hace unos minutos, el aviso de que el gobierno de Costa Rica en este momento se encuentra en una emergencia muy alta, ya que fueron atacados por un ransomware. Varias de sus dependencias federales, es decir, por ejemplo, lo que es el equivalente al Seguro Social de Costa Rica fue atacado. Otras dependencias federales fueron atacadas muy fuertemente y tuvieron que declarar una emergencia nacional, ya que se habían vulnerado más de casi 1 tera de información de diferente tipo. Entonces, si nos damos cuenta, en realidad, no importa el tamaño, no importa que sea, todos estamos expuestos. Entonces, ese es el mensaje principal. No importa que seas una empresa muy pequeña, que sea una empresa familiar, una empresa micro, o sea, es una empresa mediana, normalmente este tipo de ataques o incluso hasta un gobierno, van a ocurrir este tipo de ataques. Puede ser ransomware, puede ser un virus, puede ser malware, en fin, puede ser cualquier tipo de comportamiento que te pueda provocar alguna caída o haya algún robo de información. Entonces, es impresionante. Yo comentaba hace poco en un entrenamiento que le estuve dando a unos partners en Colombia, les estuve platicando que hace poco transmitieron eh, eh, una entrevista hacia un hacker ruso. Entonces estaban preguntando precisamente, le preguntaron, oye, ¿cómo tienes fondos? Dice, normalmente obtengo mis fondos de un ataque a compañías medianas, obtengo recursos 1 o 2 veces al mes y con eso me mantengo. Y dice, el resto del tiempo que haces, ataco a otras compañías. Y dice, pero sin la esperanza de que me paguen. Y dices, bueno, ¿y por qué lo haces? Dice, porque puedo hacerlo. Simplemente porque puedo hacerlo. Entonces, el nivel de sociopatía que existe en estas personas es increíble. Entonces, no crean que no son blanco porque no pueden representar probablemente un beneficio económico. A veces, la persona simplemente lo hace porque puedo hacerlo. O a veces incluso nos mostramos ante ataques internos. Es increíble la cantidad de veces que los ataques ocurren de forma interna. Además, voy a compartir con ustedes voy a compartir con ustedes mi presentación muy rápidamente para que entiendan un poco de dónde viene, en este caso, Acronis, ¿no? Entonces, Creo que perdimos tu audio, Guillermo. una disculpa, no sé qué pasó, se recargó la página o algo pasó. Voy a volver a compartir mi pantalla, una disculpa.
¿Pueden ver mi presentación? ¿Me pueden confirmar vía chat, por favor? Sí. Ok, perfecto. Entonces, en este caso en particular, es algo increíble lo que ha sucedido desde que comenzó la pandemia. La pandemia nos vino a demostrar que no estábamos preparados para todos los escenarios. Muchos de ustedes, estoy seguro, de que no tenían, por ejemplo, una preparación o no estaban diseñados sus procesos de TI para tener que trabajar desde casa, por ejemplo. Muchos tuvieron que adquirir equipo, muchos tuvieron que adquirir software, muchos tuvieron que adquirir incluso equipo de cómputo. Entonces, en realidad se ha convertido en un tema muy importante desde el 2019. Y no solo eso, sino que se convirtió en un tema de que aumentó un 300% de acuerdo al FBI, aumentaron un 300% las denuncias por ataques. Entonces, imagínense, estamos hablando de que recibieron 3 veces más ataques desde que empezó la pandemia. Y lo más curioso, lo más, lo más de esto, es que el 57% de las veces los antivirus tradicionales no fueron capaces de detener estos ataques. ¿Por qué? Porque muchos de esos ataques eran completamente sofisticados. ¿Ok? Empezaron con nuevos tipos de ataques, ya no utilizaban archivos, ya no utilizaban correo electrónico, sino que te atacaban a través, por ejemplo, de las plataformas de Zoom, Webex, TeamViewer. Es decir, te atacaban dentro de tus mismas plataformas de videoconferencia o en donde compartías o utilizabas conexiones remotas hacia otros equipos. Era la forma en la que te atacaban. Entonces, 57% de los ataques no pudieron ser detenidos porque simplemente no estaban preparados para ese tipo de ataques. Y ahora también un tema muy importante es que ustedes como empresas empezaron a dedicar 69% más tiempo en administrar las herramientas que adquirieron que realmente defenderse de los problemas. Entonces, una de las cuestiones más importantes y es uno de los vehículos principales en los cuales se basan los ataques sigue siendo el correo electrónico. El correo electrónico sigue siendo una plataforma que se utiliza ampliamente para hacer ataques. Entonces, el problema es que muchas veces no sabemos cómo defendernos de esa parte. Creemos que estamos administrando un sistema, sin embargo, no necesariamente es lo que va a suceder. Muchas veces tratamos de configurar esas herramientas, sin embargo, no nos estamos defendiendo de la forma adecuada. Entonces, ¿qué es lo que hace Acronis? Acronis tenemos una directiva o tenemos 5 vectores sobre los cuales basamos todas nuestras soluciones. Orgullosamente somos una compañía que hasta el momento tenemos presencia en el 100% del Fortune 1000. Es decir, las 1000 empresas más importantes del mundo utilizan alguna solución o algún servicio de Acronis, el 100%. Entonces, somos orgullosos de este tipo de soluciones porque número uno, lo primero que ofrecemos es seguridad. La seguridad de que absolutamente nada se pierde. Siempre hay una copia de la cual ustedes se pueden recuperar. Entonces, nosotros tenemos diferentes políticas, diferentes formas muy personalizables en donde ustedes pueden almacenar y pueden retener la información por el tiempo que ustedes lo requieran. 2, tenemos la parte de accesibilidad. Estamos de acuerdo que hoy en día, pues lo más importante en una compañía, pues es poder acceder a mi información, perdón, desde cualquier momento, en cualquier lugar. Esa es una de las necesidades más grandes que tienen las empresas. Sin embargo, va muy de la mano con la privacidad. Es muy importante que ustedes tengan control en todo momento de quién tiene acceso a qué información. Y eso es lo que nosotros podemos lograr también con nuestro software. Ustedes pueden rápidamente con nuestras soluciones, pueden dar acceso a solamente a las personas que requieren a cierta información con ciertos privilegios. Y
Uno de los temas más importantes que complementa esto es la parte de la autenticidad. Obviamente, muchas veces hablamos y decimos una frase muy trillada que dice que la información es el petróleo de esta era, ¿no? Entonces, en realidad lo que tenemos que decir es que lo más importante actualmente de una empresa es su propiedad intelectual. La propiedad intelectual es ya sea un diseño, ya sea un video, ya sea un audio o ya sea un archivo en donde ustedes están, por ejemplo, publicando cierta cuestión en particular, un tema en particular, entonces eso se convierte en la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, pues obviamente es un valor a veces tangible y a veces, muchas veces intangible. Entonces, muchas veces no puede tener precio eso que ustedes están creando. Entonces, lo más importante es la autenticidad, que ustedes tengan la tranquilidad de que cada vez que nosotros hacemos una copia, es una réplica exacta de la información que ustedes están generando. Y también, como último punto, la parte de seguridad cibernética. La parte de seguridad cibernética ya lo platicamos hace un momento. Acabo de platicarles un caso muy en particular que está sucediendo en este momento. Y lo más importante es tomar en cuenta que es protegernos contra los ciberdelincuentes. ¿Quién puede ser? Puede ser desde una compañía competidora, puede ser alguien interno o simplemente puede ser alguien en el otro lado del mundo sentado en una silla. Entender que podemos defender todos estos puntos. Actualmente, Acronis, tenemos nuestros propios centros de datos y adicionalmente tenemos una asociación, un partnership muy fuerte con Google y con Azure, en donde nosotros tenemos actualmente 40 centros de datos, de los cuales 34 pertenecen a Acronis, y tenemos la asociación con Azure y con Google que nos permiten utilizar sus nubes también al mismo costo con el que ofrecemos en Acronis. Entonces, esa es una gran ventaja, ya que ustedes pueden decidir en un momento dado, si no quieren utilizar, por ejemplo, los centros de datos de Acronis, pueden utilizar el almacenamiento ya sea de Google o de Azure. Y próximamente tenemos el orgullo de mencionar, por ejemplo, ya tenemos un primer centro de datos en Latinoamérica, que es en Sao Paulo, en Brasil, y el próximo centro de datos que se está abriendo en México. En menos de 2 meses tendremos ya disponibles nuestro primer centro de datos de Acronis en México, el cual pues obviamente nos va a dar nuevos horizontes. Número uno, para aquellas personas que por regulación no pueden sacar la información de territorio nacional, ya tendrán la opción de hacerlo en una nube privada con todas las certificaciones más altas y estándares en cuanto a la parte de centros de datos, y ya podrán ustedes también almacenar eso en una nube que está en territorio nacional. Entonces, bueno, estos son apenas algunos de los centros de datos que tenemos. Se están planeando abrir más de 200 centros de datos a nivel global. Entonces, bueno, pues es obviamente algo para que ustedes vean cómo Acronis está apostando muy fuerte en cuanto a la estrategia de la nube. Entonces, esto es apenas algo, pero también tenemos algo que es muy importante, que son nuestros Cyber Protection Operation Centers, o lo que nosotros conocemos internamente como CIPOCs. Nuestros CIPOCs son centros de investigación, en cuanto a las amenazas cibernéticas. Nosotros tenemos 3 locaciones, obviamente, para dar cobertura de 24 horas. Lo tenemos en Singapur, que es una de nuestras sedes internacionales. Lo tenemos en nuestro corporativo, que es en Schaffhausen, en Suiza. Y lo tenemos también en Scottsdale, en Arizona. Es en donde tenemos nuestros 3 Cyber Protection Operation Centers. Ellos lo que hacen es que directamente nos están avisando por amenazas de tipo cibernético, o bien también amenazas, por ejemplo, en cuanto a salud pública y también en cuanto a desastres naturales. Por ejemplo, si viene un huracán que nos va a llegar por el Golfo de México, viene un aviso en donde dicen, ok, hay un huracán con trayectoria en tal lado,
y nos permite tomar las acciones necesarias, por ejemplo, hacer un respaldo de toda la infraestructura o hacer lo que tengamos que hacer. O en caso de una amenaza cibernética, nos aparecerá la opción de que podamos correr un análisis de vulnerabilidades de nuestra plataforma y también que podamos utilizar nuestra misma utilería para que puedan hacer los parches necesarios a nivel de aplicaciones y de sistema operativo para que estén protegidos en caso de esta amenaza, por ejemplo. Entonces, eso es lo que quiero yo mostrarles como en la parte de la presentación. Sin embargo, yo creo que es más importante que les platique también cómo se ve la consola. La consola es algo que es muy simple, es una herramienta muy poderosa, la cual algo que es muy importante y nos interesa mucho es entender que esta plataforma nos permite, obviamente, detener también ataques a través de 365. ¿Ok? Obviamente, Microsoft 365 se ha convertido en el estándar prácticamente de muchas empresas al momento de resolver soluciones de correo electrónico, de compartir archivos, de compartir muchas cosas. Entonces, 365 se ha convertido, obviamente, en una de las plataformas, normalmente tiene más ataques y normalmente es en donde, obviamente, como la gran mayoría de las empresas lo utilizan, se convierte en un blanco fuerte para este tipo de ataques. Entonces, 365 nosotros lo podemos proteger de diferentes formas. Número uno, lo podemos hacer de forma preventiva y también podemos responder ante diferentes tipos de ataques. ¿Cómo lo podemos hacer? Número uno, voy a mostrarles a ustedes actualmente la consola, cómo se ve hoy en día para ustedes como usuarios, qué es lo que ustedes verían en caso de este sistema. Número uno, voy a mostrar algunas características. Aquí está el sistema y en donde ustedes van a poder utilizar diferentes herramientas para proteger a diferentes niveles los equipos. Número uno, como les comentaba, existen estas fuentes de amenazas. Estas fuentes de amenazas es en donde nosotros podemos ver diferentes vulnerabilidades, podemos ver diferentes problemas que pueden existir. Por ejemplo, hay un ransomware, por ejemplo, que se llama Black Pasta, o hay otro que se llama Revil. En fin, hay diferentes tipos de ataques en donde se están documentando y nos van a aparecer en nuestra consola y nos permiten tomar acción directamente. Pero bueno, eso es algo apenas de lo que vemos. Y tenemos dos formas adicionales en donde vamos a poder proteger 365. 365, número uno, ¿cómo lo podemos hacer? Número uno, tenemos un paquete en el cual ustedes pueden directamente hablar de la seguridad del correo electrónico. En el caso de la seguridad del correo electrónico, tenemos una asociación con una empresa que está muy bien catalogada que se llama Perception Point. Perception Point nos permite, en un momento dado, nos permite tener, por ejemplo, una consola rápidamente en donde podemos crear diferentes tipos de políticas, pero vamos a tener diferentes capas, para prevenir ataques. Número uno, vamos a poder prevenir el spam. Vamos a tener, por ejemplo, inteligencia de tipos de diferentes tipos de amenazas. Tenemos inteligencia artificial en cada uno de estos elementos en los cuales nos pueden permitir entender qué tipo de ataque nos están haciendo. Vamos a tener también un antivirus incluido. Vamos a tener también una herramienta de anti-phishing para evitar, obviamente, que hagan una suplantación de identidades. Vamos a tener también protección contra ataques de correos corporativos y vamos a tener también la forma de hacer un desensamble y ensamble de los attachments que nos mandan. ¿Qué nos permite hacer esto? Nos permite hacer un sandbox en el cual vamos a poder hacer pruebas de los attachments de los que vienen
y ahora sí que deconstruirlos y volverlos a construir para saber si son seguros o no son seguros. Entonces, si se dan cuenta, es una forma rápida, muy rápida de saber, por ejemplo, si hay algún correo que sea malicioso, si hay algún correo que se trata de spam, o, por ejemplo, si hay algo que se trata de hacer un tipo algún tipo. Nos vamos a dar cuenta también, por ejemplo, de los escaneos, por ejemplo, se han hecho, o sea, se hacen escaneos, cuántos emails se han hecho escaneo en ese momento, y vamos a ver, por ejemplo, por cada cuenta vamos a ver cuáles son todas las severidades que se han habido, por ejemplo, de ataques, si hay medium o si hay alguna de alta prioridad, nos van a aparecer todas las opciones aquí. Obviamente nosotros podemos hacer escaneos desde un día en particular o puedo mostrar cuándo fueron hechos los últimos escaneos. Entonces, aquí nos va a permitir hacer diferentes opciones. Vamos a poder ver en determinados tiempos, por ejemplo, los ataques, por ejemplo, de cuándo se hicieron desde el último mes, durante el último trimestre o en el último día, por ejemplo. Entonces, vamos a poder ver diferentes opciones. Vamos a poder configurar no solamente un solo dominio, sino, por ejemplo, podemos nosotros escanear diferentes dominios. Entonces, ustedes, por ejemplo, si son una empresa que son multidominio, en donde ustedes tienen, por ejemplo, son parte de un grupo corporativo en donde tienen diferentes dominios, no se preocupen, pueden administrarlos todos desde el mismo lugar. Entonces, no necesitan hacer absolutamente nada con respecto a esta opción. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ustedes ven aquí, por ejemplo, hay un dominio, hay varios dominios en los cuales ustedes pueden agregar. Yo puedo agregar más dominios, por ejemplo. Pueden utilizar, si no son usuarios, por ejemplo, de 365, sino también son usuarios de algún otro servicio, por ejemplo, Gmail o de Exchange. Pues, si ustedes mismos, por ejemplo, no utilizan el servicio de 365, pueden utilizar alguna de estas otras opciones o pueden incluso proteger algunas otras a través del mismo servicio. Pero en particular 365 hace muchas de las funciones, ya las hace automáticas para que lo puedan dar de alta sin ningún problema. Entonces, si se dan cuenta, ustedes pueden dar de alta multidominios y pueden hacer la protección desde un mismo sitio. Entonces, aquí es cuando hablamos de forma preventiva. ¿Qué puedo hacer para prevenir que me llegue el ataque? Ahora, existe otra opción y es algo que es algo muy común en donde las personas dicen, ok, no solamente se trata de ese tipo de ataques. ¿Qué pasa si internamente hay personas que están tratando de borrar información? Muchos nos dicen que la herramienta per se de 365 ya tiene incluido un backup. Sin embargo, tiene algunas limitaciones. Este producto no es una competencia, no es un producto que venga a competir contra Microsoft, sino que viene a complementar la oferta que nos ofrece Microsoft, que nos da otras posibilidades. Entonces, vamos a poder ver, por ejemplo, vamos a poder ver dentro de Microsoft 365, podemos ver diferentes formas en las que podemos proteger. 365 nos permite proteger a nivel de línea, es decir, hacer un respaldo de nube a nube, me permite proteger todos los elementos que están online. ¿Qué quiere decir? Que me va a permitir proteger, por ejemplo, todo lo que es mi correo electrónico, todo lo que esté compartiendo a través de OneDrive, todo lo que esté compartiendo a partir de SharePoint Online y todo lo que se esté haciendo a partir de Teams. Esto es lo que me permite hacer, por ejemplo. En este caso, esta organización no hacen mucho, no utilizan, por ejemplo, mucho el tema de SharePoint, por ejemplo, pero sí sus usuarios son fuertes usuarios del correo electrónico. Entonces, esto pues obviamente nos permite proteger nos permite proteger todo el calendario, nos permite proteger todos los elementos del usuario y, por ejemplo, también me permite hacer algo muy interesante y es algo interesante que me permite hacer son recuperaciones muy granulares. Por ejemplo, voy a seleccionar este usuario
para que ustedes se den cuenta de que en caso, por ejemplo, incluso de que hayan ustedes sido víctimas de algún ataque o simplemente hayan sido víctimas de un usuario final que estaba molesto y borró la información de forma intencional, entonces me permite, por ejemplo, hacer una recuperación. En el caso de la recuperación, por ejemplo, lo puedo recuperar buzones de correo o bien podría recuperar incluso, en el caso de OneDrive, también podría recuperar OneDrive. Me da la opción de hacer la recuperación de ambas cosas. Aquí en este caso, en el correo electrónico, puedo recuperar ya sea todo el buzón o puedo recuperar mensajes de correo electrónico en particular. En el caso, por ejemplo, de que sea un usuario que se fue, puedo recuperar todo el buzón en un nuevo usuario o algún usuario que se haya quedado con las funciones del anterior. O bien, si ese no es el caso, puedo recuperar mensajes de correo en particular, por ejemplo. Entonces, aquí puedo recuperar información muy particular. Puedo hacer búsqueda de qué es lo que quiero hacer a través de qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, voy a seleccionar este tipo y, por ejemplo, va a buscar no solamente en el título, sino también en el cuerpo del correo. Entonces, me permite hacer recuperación muy granular, me permite buscar qué es lo que quiero recuperar. Voy a tener acceso a todas las carpetas. Puedo ver, por ejemplo, elementos enviados, qué fue lo que fue eliminado, bandeja de salida, si es que había algo en el momento. Puedo ver, por ejemplo, también sus citas. En caso de que accidentalmente él haya borrado una cita, puede hablarme directamente y decir, ok, quiero recuperar esta cita en particular, ¿no? Entonces, aparecen diferentes contactos, aparecen diferentes, por ejemplo, todo lo que sea archivado, correo no deseado, incluso también me da realmente opción de recuperar todo lo que necesite de un buzón en particular. Y otra de las ventajas que nos ofrece esto es que, por ejemplo, volvemos al mismo tema en donde si ustedes son una empresa que son multidominio, ustedes podrían aquí, desde esta misma consola, proteger todos sus buzones del grupo, ¿no? Vamos a suponer que es un grupo de 5 empresas, cada uno con su propio dominio. Ustedes podrían proteger a los usuarios de cada dominio desde la misma consola. Y algo que también es una ventaja cuando hacen este tipo de soluciones es que a ustedes les permite hacer recuperaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que el usuario A ya no trabaja para una de las empresas del grupo, se va a mover dentro de las mismas empresas del grupo. Yo podría recuperar su buzón en el nuevo puesto en donde se encontrara, por ejemplo. Entonces, simplemente tengo que hacer la recuperación del buzón en una nueva organización y listo. No tengo que hacer más nada. Entonces, eso es algo bien interesante de lo que podemos apenas hacer con este tipo de soluciones. Ahora, por ejemplo, normalmente nos preguntan, ¿qué tan fácil es configurar este tipo de soluciones? La verdad es que es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer, incluso, por ejemplo, voy a borrar completamente el grupo. Simplemente para agregarlo, lo único que tengo que hacer, en este caso en particular, es agregarlo como si fuese un dispositivo. Me va a preguntar qué tipo de servicio, es en este caso una aplicación de Microsoft 365. Y lo único que me va a preguntar es por el usuario, me va a preguntar por el usuario que estemos utilizando. Aquí un partner amablemente me prestó una cuenta de 365. Lo único que tengo que hacer son todos los permisos que debe de tener. Nos dice cuáles son todos los permisos. A mí me dieron permisos de administrador. Entonces, en este caso, me permite rápidamente, en menos de 5 minutos, ahora sí que en lo que les platico, rápidamente pudimos agregar la organización a la protección de 365. ¿Ok? Rápidamente está agregado y ya está hecho rápidamente esto. Puedo seleccionar todos los usuarios, puedo yo proteger a todos los usuarios. Y algo que es algo muy interesante es, por ejemplo, si ustedes crean una política general en donde van a respaldar a todos los usuarios nuevos que quieran agregar o que se vayan agregando a la organización,
ustedes no tienen que hacer nada. Automáticamente se agregan al plan de protección de datos. Otra cuestión que ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, es el periodo de retención de la información. Ustedes pueden decir, por ejemplo, cuánto tiempo lo quieren guardar. Por ejemplo, si son todas las copias de seguridad o las que se hacen de forma mensual, diariamente o semanalmente, ustedes pueden definir cuánto tiempo se quieren guardar las copias de seguridad y cuándo se hace la limpieza. Pueden seleccionar otras opciones, pueden decir que sea por el número de copias de seguridad o bien pueden mantener, en el caso de que lo necesiten, las copias de forma indefinida. Ustedes pueden activar también el correo de archivados y también pueden activar el cifrado. Pueden agregar criptografía a nuestros backups, lo cual obviamente da una seguridad extra y vamos a poder permitir que en caso de que haya un ataque masivo, ustedes tendrán la garantía de que sus backups van completamente limpios, ya que al estar cifrados, pueden ustedes seleccionar entre 3 diferentes niveles de cifrado que pueden ser AS128, AS192 y AS256. Para que se den una idea, el cifrado de AS256 es un cifrado de grado militar. Entonces, aquí nos permite a nosotros cifrar nuestra información y con eso reducir el riesgo de que aunque haya sido un ataque masivo, haya sido un ataque completamente nuevo y no haya sido capaz nuestra herramienta de detenerlo, aún así vamos a garantizar que no van a poder llegar al backup y de esa forma vamos a poder recuperar nuestra información. Algo que también hacemos constantemente y es que podemos hacer el escaneo de toda la información a nivel, ya una vez almacenado en la nube de Acronis, podemos hacer el escaneo de esa información. Es decir, vamos a sufrir 2 escaneos o vamos a tener 2 escaneos hechos. Uno primero cuando llega a través de nuestra herramienta de seguridad que ya les mostré, que es nuestro paquete de protección de datos, y adicionalmente tenemos el backup. El backup también se ejecuta un escaneo para garantizar que cuando ustedes tengan que hacer una recuperación sea completamente limpio. ¿Ok? Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tenemos con respecto a la parte de la protección. Entonces, si se dan cuenta, bueno, pues es una herramienta que es muy simple, muy sencilla. Pueden ustedes agregar diferentes dominios y esto es apenas algunas de las diferentes características que tiene nuestra solución. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería mostrarles en este momento. Fue una presentación muy rápida, yo sé. Sin embargo, normalmente reservamos un espacio para que ustedes también nos hagan las preguntas que crean convenientes. Si quieren, obviamente nosotros se las podemos resolver en ese momento. Cosas que sean un poco más complejas, pues obviamente está Jessica, de nuestro partner, que también va a tomar nota de todo esto para que en caso de que sea necesario los podamos contactar y a su vez podamos resolver todas las dudas que tengamos en este caso, ¿vale? Entonces, pues les dejo a ustedes, ahora sí, las personas que tengan alguna duda, con mucho gusto estamos aquí para resolvérselas. Pueden poner sus dudas ya sea en el chat o bien habilitar su micrófono para que aquí Guillermo nos apoye con todo. Ya, desgraciadamente ahorita no lo puedo, no tengo algo para demostrarlo, pero con mucho gusto podemos programar contigo, Milton, una sesión en donde te podamos hacer la demostración de cómo funciona el sandbox, o sea, mostrarte cómo deconstruye y cómo lo hace para poderlo hacer. Pero en este momento no lo puedo hacer porque estoy teniendo problemas con la configuración de mi laboratorio. Entonces, pero con mucho gusto, tomamos datos y te hacemos la presentación directamente de cómo funciona el sandbox.
En este caso, lo que hace normalmente es deconstruye obviamente todo el archivo, revisa que no tenga código malicioso y lo vuelve a armar, y en caso de que sea necesario, en caso de que detecte algo, ya sea, por ejemplo, un URL que no esté correcto, o bien, por ejemplo, una línea de código que no esté adecuado al comportamiento que dice ser del archivo, automáticamente lo va a bloquear. Entonces, lo hace a 3 niveles. Básicamente es deconstruye el archivo para saber qué tipo de archivo es, si realmente no es, por ejemplo, un APT, si no es un ataque de día cero, si no es un BEC, automáticamente lo hace para revisar ese tipo de soluciones. Pregunta Santiago Cruz si Acronis se pondría como registro MX antes que lleguen los correos a la nube de Microsoft. Es correcto, así es como funciona. De hecho, hay que hacer una serie de configuraciones para redirigir todos los mensajes hacia la plataforma de Acronis, en este caso de Perception Point, se redirigen, se pasan en este caso, por nuestro registro y se regresan hacia el dominio para que ustedes ya los puedan ver como tal. Dar de alta la solución de correo, dependiendo del dominio, cómo estén, puede tardar máximo 72 horas en lo que se replica el registro MX, y en ese momento es como empieza y se activa la solución. Ok, no sé, ¿alguna otra duda? Oye, Guillermo, igual y en lo que ponen otra duda aquí en el chat, me gustaría saber si Majo, podrías nada más presentarte para que las personas puedan conocerte. Hola, Majo, ¿nos oyes? De repente tiene un poquito de problemas con el audio. Con el A pesar de que audio, estamos, sí. a pesar de que estamos globalizados y se hacen muy rápido las conexiones, está basada en España, entonces obviamente a veces complica un poquito la conectividad, ¿no? Bueno, Hola, ¿me oyen ahí mejor? está. Ya Ok, te podemos perdón, escuchar. perdón, era cuestión de elegir el headset correcto. Buenos días a todos, ¿cómo están? Yo soy María José Acosta, la que los quiere acompañar a nivel comercial en Bitecna para cualquier consulta, necesidad, dimensionamiento que necesiten con Microsoft 365 inicialmente, o respaldo y protección de cualquier otro endpoint. Muchas gracias, Guillermo, por tu excelente exposición y detalles sobre las diferencias de Acronis. Y bueno, quedo a sus órdenes para lo que necesiten. No sé si hay más dudas y vemos algún caso específico.
Parece que no, que todo está bastante claro. Sí, el licenciamiento es por buzones en ambas soluciones, en la de respaldo o usuarios de 365, sillas más concretamente, y en la protección de correo electrónico también es por número de buzones. Y aquellos usuarios que tienen acceso al SharePoint no deben tener asociada la licencia. No hay tamaños máximos. De hecho, la promoción la oferta de Acronis incluye almacenamiento ilimitado para cada silla de 365 siempre que se respalde o se almacene esa información en la nube de Acronis. Estos temas de precios normalmente siempre sacan preguntas, así que por favor, abre el micrófono o escríbanme. Escríbanos. Hay un punto muy interesante también para el respaldo o la solución, la integración nube-nube que tenemos Acronis y Microsoft 365, y es que incluye una protección de inyección de código a través de Teams. Luego tienes el respaldo de Teams, de SharePoint, de OneDrive, de tu mailbox y además esta protección específica para el caso que tuvimos después de pandemia, casi en septiembre del año pasado, que todas las herramientas colaborativas de videoconferencia se vieron amenazadas, como mencionaba al principio Guillermo, por estos hackers sin ningún escrúpulo. Bueno, yo les voy a presentar en un minuto una diapositiva en la que resumimos cuáles son los principales motivos de pérdida de información en 365 y en nuestras organizaciones. Es simplemente para reforzar el por qué es importante respaldar esta información, ya que nuestras aplicaciones, bueno, nuestras organizaciones no solo no están exentas de sufrir un ciberataque, sino en 365 todos hemos asumido que somos responsables de la gestión de nuestros datos y de acuerdo a las buenas prácticas y a la regla de 3-2-1 que también comentó Guillermo, es importante considerar el guardar o tener esta información accesible en otro entorno distinto al propio 365, independientemente de las licencias y oferta que nos incluya de almacenamiento esta licencia. Sorprendentemente, la principal causa es la eliminación por accidente. No suele pasar principalmente, entiendo yo, con OneDrive o con SharePoint. En el caso de SharePoint es un poco más crítico porque se pierde información que estamos compartiendo con varias personas de la compañía. El impacto de cualquiera de estas causas... Majo, nada más para comentarte, perdóname, estás presentando tu pantalla principal, no se ve tu presentación. Ok. Mi pantalla principal. Ok, en lo que vemos esa parte tenemos una pregunta por parte de Miguel
Dice, ¿en dónde se almacena el respaldo de Acronis? ¿En qué nube y país se resguarda la información? Ok, como lo mostré en la presentación, normalmente si ustedes eligen el servicio de Acronis, se guardará en alguno de los 5 centros de datos que tenemos en Estados Unidos por parte de Acronis. Los tenemos localizados, hay uno, por ejemplo, en San Luis, hay otro que está en Arizona, hay otro que está en Dallas, en fin, tenemos 5 centros de datos diferentes en Estados Unidos. Si ustedes decidieran no utilizar la nube de Acronis, tienen otras 2 opciones, que pueden utilizar la nube de Azure o bien pueden utilizar la nube de Google. Ellos dos, hay uno que se encuentra en Montreal, el otro se encuentra en Iowa y el otro se encuentra en Oregon. Entonces son los 3 centros de datos adicionales que pueden ustedes seleccionar también para hacer el resguardado. Entonces actualmente se encuentran en Estados Unidos, pero como le comenté al inicio de la sesión, muy pronto estaremos para aquellos que tienen por cuestiones regulatorias no pueden sacar la información fuera de territorio nacional, vamos a poder en un par de meses ya estará listo nuestro centro de datos en México. Okay. Una vez contestado esto, Majo, te cedo la palabra de nuevo. Gracias, Memo. Les comentaba, el impacto que tenemos por perder esa información tiene varias derivadas. Obviamente la más importante es la económica, pero también tiene un impacto de daño en la reputación, sobre todo cuando hablamos de ciberataques. Las otras son multas por incumplimiento, dependiendo de nuestros SLAs y nuestras características de servicio. No nos podemos permitir, por ejemplo, no dar cobertura a una página web que está en nuestro SharePoint o no responder el correo de compras, info o cualquier otro de los buzones compartidos que tenemos porque, bueno, por alguna razón no hemos perdido el histórico o no podemos guardar más tiempo de 2 años. Y esas dos están relacionadas, pérdida de productividad y retrasos en el desarrollo del negocio. Esos son los, bueno, los perjuicios directos que podemos tener al no tener alguna herramienta de respaldo que nos permita prevenir bien los ataques, bien la pérdida de datos por eliminación por accidente o algún empleado malintencionado o no que deja la compañía. No sé si han salido más dudas al respecto. No, creo que ya no salieron más dudas. Igual si alguien más tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta, con toda confianza la puede mandar a mi correo, que es el correo donde les estuve mandando la invitación para esta sesión. Igual lo voy a poner en el chat, para que nos puedan contactar y ya por este medio pues podemos localizar a Majo y a Memo para poder que ellos contesten sus preguntas. Igual pues estamos aquí al pendiente. Muchas gracias, Majo, Memo, por el tiempo, por la explicación del día de hoy. Realmente creo que todos nos hemos quedado con una excelente información. Y bueno, cualquier cosa estamos aquí al pendiente. Un placer, Jessy. A sus órdenes para cualquier consulta y tengan un buen día también todos. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día y pues aquí estamos a la orden. Gracias a todos y hasta luego.